Mi nombre es Jan Price, y nunca imaginé que una sola oración pudiera destruir 1000 fortalezas demoníacas, hasta que morí y conocí a Jesús cara a cara. Era una mujer ordinaria viviendo una vida ordinaria, sin saber de las monumentales batallas espirituales que giraban a mi alrededor. Sin embargo, el día en que di mi último suspiro, todo lo que creía sobre la vida, la fe y las realidades invisibles fue transformado radicalmente. En ese breve momento al otro lado, Jesús me mostró cosas que destruyeron mis suposiciones. Me reveló el asombroso poder de la oración y supe que tenía que regresar y compartir este testimonio. Fui un asistente a la iglesia de toda la vida, pero mi fe se había vuelto rutinaria. Oraba oraciones cortas y desganadas y asumía que eso era suficiente. Antes de mi experiencia cercana a la muerte, nunca sospeché cuán profundamente una súplica sincera podría cambiar la atmósfera espiritual. El día en que ocurrió, se sintió como cualquier otro. La luz del sol filtrándose a través de las persianas, una taza de café tranquila y una cabeza llena de listas de tareas. Sin embargo, bajo la superficie mundana, un conflicto invisible rugía. Cuando mi corazón dejó de latir en el hospital, aprendí de primera mano que cada oración sincera tiene un impacto inimaginable. Mi historia no es sobre mí, es sobre el poder transformador de Dios. En esa fresca mañana de otoño, me desperté con mi alarma zumbando como de costumbre. No soy un dormilón, así que rápidamente me levanté de la cama y seguí mi rutina habitual. El día parecía típico en la superficie. El pronóstico del tiempo prometía un cielo despejado. Mi horario de trabajo no tenía sorpresas y no sentía ninguna ansiedad particular ni premonición de peligro. Después de cepillarme los dientes, preparé una pequeña cafetera y me senté en la mesa de la cocina, echando un vistazo a mi smartphone en busca de titulares o correos electrónicos. Todo se sentía rutinario, mundano, casi reconfortante en su previsibilidad. Sin embargo, algo tiraba de mi corazón. Era una extraña agitación, como un susurro tenue que me llamaba a orar más profundamente. Desestimé la sensación, en parte porque no tenía ninguna emergencia urgente. Mi vida no estaba ni en crisis ni en perfecta armonía. Simplemente era. Pero no podía ignorar este sutil impulso. Había leído una vez que el Espíritu Santo a veces nos empuja suavemente, y me preguntaba si eso estaba sucediendo. Aún así tenía un día ocupado por delante, así que solo pasé unos pocos minutos diciendo una oración superficial por bendiciones y protección, pensando que eso era suficiente. Mientras caminaba hacia mi coche, una suave brisa me rozó, llevando consigo un indicio de algo que no podía definir, tal vez un cambio o una revelación. Me detuve y miré al cielo. Era una mañana de otoño perfecta, de esas que te invitan a quedarte al aire libre. Pero la responsabilidad me llamó, así que me subí y me fui. A pesar de la sensación de normalidad, seguía sintiendo ese empujón intangible. En el espejo retrovisor, noté que mis propios ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y ligera aprensión. Algo en mí sentía estar al borde de una conciencia espiritual más profunda. Recordé un sermón sobre estar espiritualmente alerta, pero nunca había entendido realmente lo que eso significaba. Sentía que era un día para tener precaución, pero mi calendario me decía lo contrario. Solo otro día, otra rutina de tareas. Al llegar al trabajo, todo se veía tal como lo había dejado la noche anterior. No tenía ni idea de que al final de este día, mi vida y mi perspectiva sobre la oración cambiarían para siempre. Todo comenzó con lo que parecía ser un susto de salud sin relación. A última hora de la tarde, un dolor sordo me golpeó en el pecho. Al principio, lo descarté como acidez o estrés, cosas que pasan cuando estás lidiando con plazos, pero el dolor se negó a ceder. Mi pulso se aceleró inesperadamente. Preocupada, fui a la oficina de mi jefa para informarle que no me sentía bien. Ella insistió en que viera a un médico de inmediato,
conduje hasta la clínica cercana, pensando que tal vez me harían un chequeo rápido y podría irme a casa a descansar. El sol se estaba poniendo detrás de los edificios, pintando el cielo de suaves tonos naranjas y rosados. Un pensamiento fugaz cruzó mi mente. Debería rezar. Pero estaba distraído por la preocupación que giraba en mi cabeza. Las facturas del hospital, el trabajo perdido, el miedo a que algo estuviera seriamente mal. Dentro de la clínica, una enfermera tomó mis signos vitales y me condujo a una sala de examen. Mi presión arterial estaba anormalmente alta, y eso me inquietó aún más. En cuestión de minutos, el doctor ordenó un electrocardiograma. Recuerdo estar acostado en la mesa, los electrodos fríos pegados a mi pecho, el bip 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 de la máquina resonando en el espacio reducido. Una ola de agotamiento me golpeó. De repente, el pitido se volvió errático. Las alarmas sonaron y el personal médico entró apresuradamente, con voces que se superponían en órdenes urgentes. Intenté hablar, pero mis palabras no se formaban. Mis pensamientos se mezclaron. Luego, en lo que pareció un parpadeo, todo se volvió silencioso. Los ruidos frenéticos del hospital se desvanecieron. Mi último recuerdo fueron los ojos preocupados del doctor. La oscuridad se cerró, y lo siguiente que supe fue que estaba fuera de mi cuerpo. No experimenté dolor físico. En su lugar, sentí una extraña mezcla de ingravidez y confusión. Mi mente registró un solo pensamiento: ¿me estoy muriendo? En ese instante, el tiempo pareció estirarse infinitamente. Vi al equipo médico debajo de mí, trabajando frenéticamente en un cuerpo que se parecía al mío. Reconocí mi propio rostro pálido e inerte. Era surrealista y desorientador. Intenté hablar, pero nadie me escuchó. No sentía miedo, solo una desconcertante calma. El caos vertiginoso de la emergencia se desvaneció en la distancia mientras una nueva realidad me envolvía. Poco sabía que estaba a punto de conocer a Jesús, y en ese momento aprendería el increíble poder detrás de una sola oración sincera. Tan pronto como me di cuenta de que ya no estaba confinado a mi cuerpo físico, toda mi perspectiva cambió. Estaba en un reino que era tanto familiar como completamente ajeno. Colores que nunca había visto antes ondulaban en mi campo de visión, y había una profundidad en cada tono que las palabras no podían describir. No estaba oscuro, pero tampoco estaba iluminado de la manera en que entendemos la luz en la tierra. En cambio, era como si la luz pulsara a través de la atmósfera, viva y consciente. Sentí una paz indescriptible, completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Las preocupaciones sobre el trabajo, la salud y las finanzas se evaporaron. Ya no estaba ansioso ni temeroso. De hecho, me sentía más vivo que nunca. El aire, si se le podía llamar aire, parecía cargado de una presencia amorosa que me envolvía. Sentí que podía moverme solo con pensarlo, y probé esa idea al obligarme a avanzar. Instantáneamente, me desplacé hacia un espacio más abierto. Allí me di cuenta de otra presencia. Al principio no podía ver a nadie, pero sentí un calor que irradiaba puro amor y aceptación. Recuerdo haber pensado: esto debe ser la presencia de Dios, o al menos algo increíblemente sagrado. Mis pensamientos no eran audibles, pero fueron respondidos casi de inmediato. Pregunté en mi mente: ¿dónde estoy? Y sentí una respuesta no hablada: estás entre mundos, un lugar de revelación y verdad. La serenidad me hizo olvidar el tiempo. No me preocupaba cuánto tiempo había estado allí. Mis sentidos estaban agudizados y mi alma se sentía despertada de una manera que desafía toda explicación. De repente, el pensamiento de las responsabilidades terrenales parecía trivial en comparación con esta profunda realidad. No sentí vergüenza ni tristeza, solo un amor puro que penetraba mi ser. Fue entonces cuando me di cuenta de lo pequeñas que eran mis luchas terrenales en el gran esquema de la eternidad. Mientras me dejaba llevar, deseando explorar más de este lugar pacífico,
sentí una suave llamada. Algo o alguien me estaba atrayendo más cerca. Tenía la sensación de que estaba a punto de encontrarme con Jesús, aunque no sabía en qué forma tomaría este encuentro. Todo lo que sabía era que estaba listo, con el corazón abierto y anhelando la verdad. Lo que sucedió a continuación redefiniría por completo mi comprensión de la oración y la guerra espiritual. Al llegar al trabajo, todo se veía tal como lo había dejado la noche anterior. No tenía ni idea de que al final de este día, mi vida y mi perspectiva sobre la oración cambiarían para siempre. Se erguía con un aura que combinaba dulzura y poder, como si pudiera calmar una tormenta con una sola palabra o sostener todo el universo en su mirada. Había una claridad sobrenatural en sus ojos que parecía entender la esencia misma de quién era yo. Sin embargo, no había juicio, solo gracia. En ese momento no tenía ninguna duda de que este era Jesús, del que había oído hablar toda mi vida pero que ahora veía cara a cara. Conduje hasta la clínica cercana, pensando que tal vez me harían un chequeo rápido y podría irme a casa a descansar. El sol se estaba poniendo detrás de los edificios, pintando el cielo de suaves tonos naranjas y rosados. Un pensamiento fugaz cruzó mi mente. Debería rezar. Pero estaba distraído por la preocupación que giraba en mi cabeza. Las facturas del hospital, el trabajo perdido, el miedo a que algo estuviera seriamente mal. Dentro de la clínica, una enfermera tomó mis signos vitales y me condujo a una sala de examen. Mi presión arterial estaba anormalmente alta y eso me inquietó aún más. Él extendió la mano y mientras lo hacía, escenas de mi vida pasaron por mi conciencia. Momentos de bondad, fracasos, sueños rotos y risas se entrelazaban, pero no sentí ninguna condena. En cambio, percibí una profunda compasión por cada paso de mi viaje. En esa compasión, entendí cuán profundamente Él atesora a cada uno de nosotros. Una pregunta silenciosa flotó en mis pensamientos. ¿Por qué yo, Señor? En respuesta, su rostro irradiaba comprensión. Aunque no se pronunciaron palabras en ese instante, Él comunicó que estaba allí para presenciar algo crucial, algo sobre el poder de incluso la oración más simple. Sentí un torrente de anticipación, como si estuviera al borde de una gran revelación. Luego, suavemente, Él habló de nuevo. «Ven, hay mucho que mostrarte». Su voz contenía una promesa. Me sentí seguro, protegido y preparado para aprender lo que Él quisiera revelar. Poco sabía que la revelación venidera se centraría en una sola oración, solo un ruego de un corazón sincero, y cómo podría demoler 1000 fortalezas demoníacas. Jesús me guió a través de un reino que parecía extenderse hacia posibilidades infinitas. Ya no estábamos simplemente de pie en esa atmósfera luminosa. Nos movíamos a través de ella, y sin embargo, sentíamos como si también estuviéramos quietos. El tiempo no gobernaba este lugar. Noté lo que parecían ser caminos, formados por hilos de luz brillante, cada uno intersectándose con otros en patrones intrincados. De alguna manera, sabía instintivamente que representaban oraciones, millones de ellas, cada una distinta pero interconectadas. Se detuvo y señaló un hilo particularmente brillante. En un destello parecido a una visión, vi a una persona en la tierra arrodillada en oración. Esta persona estaba derramando su corazón, desesperada por la intervención de Dios. Cada palabra brillaba mientras ascendía, fusionándose en esa brillante hebra de luz. Instantáneamente, sentí que esta oración llevaba un poder extraordinario debido a la inquebrantable sinceridad y fe de la persona. No era una recitación mecánica, era un ruego desde lo más profundo de su alma. Jesús me miró y con una voz llena de amor dijo: «Una sola oración, arraigada en la verdadera fe, puede derribar 1000 fortalezas demoníacas». La frase resonó en mi ser, iluminando la magnitud de lo que Él estaba revelando. Siempre había sabido que la oración era importante, pero nunca había imaginado un impacto tan directo y abrumador
en la dimensión espiritual. Él movió su mano y la visión cambió. Vi una serie de figuras oscuras y sombrías, fuerzas opresivas agrupadas como un ejército amenazante. Pero entonces, desde ese hilo radiante de oración, una ola de luz surgió, apartando la oscuridad como si no tuviera ningún poder. Las fortalezas se hicieron añicos, y percibí el rugido triunfante de seres angélicos regocijándose. Mi mente se tambaleaba ante las implicaciones. ¿Cómo podía una sola oración lograr tanto? Jesús habló de nuevo, aclarando que no se trataba de elocuencia o volumen. Fue el clamor sincero de confianza, humildad y dependencia en Dios lo que desató un poder transformador. Él enfatizó que esta capacidad es accesible para todos los que se presentan ante Él con una entrega genuina. Me quedé allí asombrado, con el corazón rebosante de una renovada pasión por la oración. Durante tanto tiempo había ofrecido oraciones rápidas y distraídas, sin comprender su profundo potencial. Ahora vi que cada petición sincera toca el cielo y envía ondas de victoria a través del reino invisible. Fue una revelación sobria pero edificante, una que redefiniría para siempre cómo abordaría la oración una vez que regresara. Después de presenciar el poder asombroso de una sola oración ferviente, Jesús me llevó más profundo al corazón del conflicto espiritual que se libra a la vista de todos. Nos movimos a través de lo que parecía ser capas de realidad, revelando un campo de batalla que existe paralelo a nuestras vidas diarias. Vi innumerables entidades espirituales, algunas radiantes y majestuosas, otras sombrías y opresivas, luchando por las almas de la humanidad. No era una escena de caos, sino de una guerra estructurada y con propósito, con estrategias y contraestrategias que se desplegaban constantemente. Noté que las fuerzas más oscuras prosperaban en el miedo, el engaño y la desesperación. Proyectaban ilusiones que hacían que las personas se sintieran desesperanzadas o apáticas, tratando de sofocar las oraciones antes de que pudieran formarse. Por el contrario, los seres angelicales irradiaban aliento y verdad, susurrando recordatorios de la bondad de Dios en corazones receptivos. Su presencia se fortalecía cada vez que los creyentes oraban con fe. Era como si cada oración liberara refuerzos de luz en el campo de batalla. Jesús me mostró lo crucial que es para los creyentes mantenerse vigilantes. Él comunicó que la guerra espiritual no está reservada para unos pocos. Es responsabilidad de cada cristiano. Incluso pequeños actos de bondad o breves oraciones pronunciadas con fe pueden inclinar la balanza. La clave está en reconocer que nuestras luchas no son meramente físicas o emocionales, sino que también son profundamente espirituales. Indicó que cuando las personas ignoran esta realidad, se dejan vulnerables a los esquemas del enemigo. En una escena particularmente vívida, vi a un joven luchando contra una depresión severa. Sombras oscuras se aferraban a él, amplificando los pensamientos negativos. Pero entonces, una abuela al otro lado de la ciudad oró por él por su nombre. Su petición de intervención divina brilló como un faro en la oscuridad. De repente, esas formas opresivas retrocedieron, dando al joven un renovado sentido de esperanza. Era una representación tangible de cómo la oración afecta situaciones reales de maneras que quizás nunca veamos con nuestros ojos físicos. Jesús también me mostró que nuestra autoridad en la guerra espiritual está fundamentada en su victoria en la cruz. Él enfatizó que el poder no se origina en nosotros, fluye a través de nosotros cuando alineamos nuestros corazones con su voluntad. Entender esto cambia la forma en que oramos. No se trata de suplicar o negociar, sino asociarse con los propósitos de Dios. Mientras absorbía estas verdades, sentí una urgencia por compartirlas, dándome cuenta de que innumerables personas viven bajo opresión sin conocer el arsenal espiritual disponible para ellas. De pie en ese reino de luz viviente, sentí la mirada de Jesús sobre mí,
llena de ternura y determinación. Aunque aún no había pronunciado instrucciones específicas, sentí que se estaba formando una comisión en mi espíritu, algo destinado exclusivamente para mí. Cada aliento en ese espacio parecía llevar un propósito divino. Entonces él habló, y sus palabras resonaron más profundamente que cualquier conversación humana jamás podría. Debes compartir lo que has presenciado, dijo, con un tono suave pero autoritario. Instantáneamente, supe que mi tarea era más que simplemente narrar una experiencia extraordinaria. Era un llamado a conmover corazones y despertar a las personas a la realidad de la guerra espiritual y el poder de la oración. Reveló que muchos en la iglesia se habían vuelto complacientes, tratando la oración como un ritual en lugar de un salvavidas. Al testificar sobre lo que había visto, podría ayudar a reavivar una llama de intercesión sincera y llena de fe. Jesús también dejó claro que esto no se trataba solo de difundir información. Debía ser un modelo de la transformación que esperaba ver en los demás. Mi propia vida de oración necesitaba profundizar. Mi compasión por aquellos que luchan contra demonios invisibles tenía que expandirse. Me mostró destellos de individuos en necesidad desesperada, aquellos que luchan contra la adicción, la depresión o la desesperanza, y cómo una sola oración podría cambiar toda su atmósfera. Al principio, me sentí abrumado, cuestionando mi capacidad para llevar un mensaje así. Pero en su presencia, toda duda se desvaneció. El amor que irradiaba Jesús comunicaba que Él equipa a quienes llama. Me recordó que el Espíritu Santo guiaría mis palabras y abriría puertas. Todo lo que necesitaba hacer era permanecer fiel y obediente. Luego impartió una verdad profunda. Tu vida será el testimonio, no solo tus palabras. En un instante vi momentos de mi futuro, conversaciones con extraños, compromisos de oratoria, incluso simples sesiones de oración uno a uno. Cada encuentro ofrecía una oportunidad para demostrar el poder de la oración. Me sentí reconfortado al saber que no tenía que ser perfecto, solo estar dispuesto. Antes de que pudiera responder, Él puso su mano en mi hombro, y una ola de aliento divino recorrió mi ser. Entendí que una vez que regresara, debía vivir de manera diferente, rezando con expectación y enseñando a otros a hacer lo mismo. Desde ese momento, llevé la convicción de que se me había encomendado una misión que podría cambiar corazones hacia un verdadero despertar espiritual. Después de recibir mi tarea personal, Jesús me permitió vislumbrar un tapiz más amplio de eventos que se desarrollaban en todo el mundo. Era como si el velo entre la tierra y el reino espiritual se volviera más delgado, revelando patrones y conexiones que los ojos humanos rara vez perciben. Vi a las iglesias cobrar vida en oración, intercediendo por sus comunidades con una nueva urgencia. En algunas regiones, reuniones de creyentes se unieron más allá de las líneas denominacionales, rompiendo barreras que habían existido durante generaciones. Sus gritos colectivos atravesaron la oscuridad, y observé cómo estas oraciones unidas repelían fuerzas opresivas que alguna vez sofocaron a barrios enteros. Por el contrario, fui testigo de otros lugares donde la fe estaba estancada o eclipsada por el materialismo. La oración había caído en el descuido, reemplazada por estrategias humanas que carecían de profundidad espiritual. En estas áreas, las influencias demoníacas se multiplicaron, alimentando el caos y la división. Sin embargo, incluso en los rincones más desolados, un remanente fiel oraba con sinceridad, creando focos de luz que irradiaban esperanza. Su perseverancia tocó el cielo, liberando avances que desafiaban la lógica. Jesús comunicó que estas realidades contrastantes representaban un cruce espiritual global. La elección de la humanidad daría forma al curso de naciones enteras. ¿Se inclinarían hacia la oración humilde y la unidad divina, o permanecerían desarticulados y autosuficientes? El peso de esa decisión llevaba consecuencias eternas. Subrayó que el tiempo en sí mismo era un regalo,
una oportunidad para que las personas despertaran antes de que la oscuridad ganara más terreno. También vi desastres naturales, disturbios políticos y agitación económica. Aunque alarmantes, estos eventos no estaban destinados a inducir miedo, sino a fomentar una mayor dependencia de Dios. En cada escena de tumulto, había creyentes que se interponían, orando fervientemente. Sus peticiones a menudo revertían o mitigaban resultados destructivos. El mensaje era claro. La oración trasciende las limitaciones terrenales y es mucho más poderosa de lo que nos damos cuenta. En medio de estas revelaciones, la voz de Jesús resonó con consuelo. Prometió que ante grandes pruebas habría una gran efusión de gracia divina. La gente experimentaría milagros, sanaciones y restauraciones que apuntaban inconfundiblemente al amor de Dios. La elección seguía siendo abrazar la oración como una fuerza de unidad y transformación o rechazarla como un ritual pintoresco. Mientras contemplaba estos escenarios globales, mi convicción se fortalecía. Entendí que compartir mi testimonio era parte del plan más grande de Dios para instar a los creyentes de todo el mundo a regresar a una oración genuina y ferviente. En medio de estas visiones asombrosas, sentí un sutil cambio en la atmósfera. El entorno brillante adquirió una nueva cualidad, como si el tiempo para la revelación estuviera llegando a su fin. Jesús se volvió hacia mí, su mirada llena de compasión, mezclada con una determinación que no podía cuestionar. En esa mirada percibí lo que venía a continuación. Sería enviado de vuelta a mi vida terrenal. Debes compartir lo que has presenciado, dijo, con un tono suave pero autoritario. Instantáneamente, supe que mi tarea era más que simplemente narrar una experiencia extraordinaria. Era un llamado a conmover corazones y despertar a las personas a la realidad de la guerra espiritual y el poder de la oración. Reveló que muchos en la iglesia se habían vuelto complacientes, tratando la oración como un ritual en lugar de un salvavidas. Al testificar sobre lo que había visto, podría ayudar a reavivar una llama de intercesión sincera y llena de fe. Jesús también dejó claro que esto no se trataba solo de difundir información, debía ser un modelo de la transformación que esperaba ver en los demás. Mi propia vida de oración necesitaba profundizar. Mi compasión por aquellos que luchan contra demonios invisibles tenía que expandirse. Me mostró destellos de individuos en necesidad desesperada, aquellos que luchan contra la adicción, la depresión o la desesperanza, y cómo una sola oración podría cambiar toda su atmósfera. Al principio me sentí abrumado, cuestionando mi capacidad para llevar un mensaje así, pero en su presencia toda duda se desvaneció. El amor que irradiaba Jesús comunicaba que Él equipa a quienes llama. Me recordó que el Espíritu Santo guiaría mis palabras y abriría puertas. Todo lo que necesitaba hacer era permanecer fiel y obediente. Luego impartió una verdad profunda. Tu vida será el testimonio, no solo tus palabras. En un instante, vi momentos de mi futuro, conversaciones con extraños, compromisos de oratoria, incluso simples sesiones de oración uno a uno. Cada encuentro ofrecía una oportunidad para demostrar el poder de la oración. Me sentí reconfortado al saber que no tenía que ser perfecto, solo estar dispuesto. Antes de que pudiera responder, Él puso su mano en mi hombro, y una ola de aliento divino recorrió mi ser. Entendí que una vez que regresara, debía vivir de manera diferente, rezando con expectación y enseñando a otros a hacer lo mismo. Desde ese momento, llevé la convicción de que se me había encomendado una misión que podría cambiar corazones hacia un verdadero despertar espiritual. Después de recibir mi tarea personal, Jesús me permitió vislumbrar un tapiz más amplio de eventos que se desarrollaban en todo el mundo. Era como si el velo entre la tierra y el reino espiritual se volviera más delgado, revelando patrones y conexiones que los ojos humanos rara vez perciben.
Vi a las iglesias cobrar vida en oración, intercediendo por sus comunidades con una nueva urgencia. En algunas regiones, reuniones de creyentes se unieron más allá de las líneas denominacionales, rompiendo barreras que habían existido durante generaciones. Sus gritos colectivos atravesaron la oscuridad, y observé cómo estas oraciones unidas repelían fuerzas opresivas que alguna vez sofocaron a barrios enteros. Por el contrario, fui testigo de otros lugares donde la fe estaba estancada o eclipsada por el materialismo. La oración había caído en el descuido, reemplazada por estrategias humanas que carecían de profundidad espiritual. En estas áreas, las influencias demoníacas se multiplicaron, alimentando el caos y la división. Sin embargo, incluso en los rincones más desolados, un remanente fiel oraba con sinceridad, creando focos de luz que irradiaban esperanza. Su perseverancia tocó el cielo, liberando avances que desafiaban la lógica. Jesús comunicó que estas realidades contrastantes representaban un cruce espiritual global. La elección de la humanidad daría forma al curso de naciones enteras. ¿Se inclinarían hacia la oración humilde y la unidad divina, o permanecerían desarticulados y autosuficientes? El peso de esa decisión llevaba consecuencias eternas. Subrayó que el tiempo en sí mismo era un regalo, una oportunidad para que las personas despertaran antes de que la oscuridad ganara más terreno. También vi desastres naturales, disturbios políticos y agitación económica. Aunque alarmantes, estos eventos no estaban destinados a inducir miedo, sino a fomentar una mayor dependencia de Dios. En cada escena de tumulto, había creyentes que se interponían, orando fervientemente. Sus peticiones a menudo revertían o mitigaban resultados destructivos. El mensaje era claro: la oración trasciende las limitaciones terrenales y es mucho más poderosa de lo que nos damos cuenta. Los días siguientes en el hospital se mezclaron mientras me recuperaba físicamente de la experiencia. Las enfermeras atendían mis necesidades básicas, los doctores monitoreaban mi corazón y amigos bien intencionados aparecían con flores o llamadas telefónicas. En la superficie parecía una recuperación normal en el hospital, pero por dentro mi espíritu estaba en llamas. Mi mente reproducía las visiones y conversaciones que tuve con Jesús, especialmente la revelación de cómo una oración sincera podía romper 1000 cadenas demoníacas. Cada vez que un visitante preguntaba cómo me sentía, luchaba por transmitir la inmensidad de lo que había experimentado. No se trataba solo de sentirse mejor físicamente. Mi visión del mundo entero había cambiado. Intenté compartir fragmentos. Vi a Jesús. Las oraciones son mucho más poderosas de lo que pensamos. Algunas personas aceptaron mis palabras con asombro, mientras que otras las desestimaron como delirios de un estado cercano a la muerte. Sin embargo, me mantuve firme, sin dejarme afectar por el escepticismo. Tarde en la noche, cuando los pasillos del hospital estaban en silencio, oraba de una manera que nunca antes había hecho. Cada oración se sentía como una corriente eléctrica recorriendo el aire. Le pedí a Dios que me mostrara cómo articular este mensaje para que otros pudieran comprender su urgencia y profundidad. Mi propia mejoría fue rápida, una respuesta a esas mismas oraciones, creía. Dentro de una semana, el equipo médico consideró que estaba lo suficientemente estable como para irme a casa. Regresar a mi apartamento se sentía como entrar en una vida antigua con ojos nuevos. Las paredes, los muebles y las rutinas familiares ya no parecían mundanos. En cambio, los vi como espacios potenciales para la adoración, la intercesión y la comunión. Cada interacción, desde pedir víveres hasta charlar con los vecinos, adquirió un significado espiritual. Me di cuenta de lo fácil que es olvidar el campo de batalla espiritual cuando estamos consumidos por las tareas cotidianas. Mi experiencia cercana a la muerte me dio una nueva perspectiva. Cada momento era una oportunidad para orar, cambiar las atmósferas, invitar la presencia de Dios.
A los pocos días de mi regreso, sentí un impulso de compartir mi historia más públicamente. Comencé contando a un pequeño grupo de estudio bíblico en mi iglesia. La respuesta fue humillante. La gente comenzó a replantearse la oración, alejándose de los hábitos rutinarios y abrazando peticiones sinceras. Algunos experimentaron avances en sus vidas personales, relaciones restauradas, miedos liberados e incluso bendiciones financieras inesperadas. Ver esto suceder confirmó que el testimonio no era sobre mí, era sobre encender la fe en el poder ilimitado de Dios. Decidí compartir mi relato con la congregación de mi iglesia una mañana de domingo. Mi pastor me ofreció amablemente el púlpito después de escuchar los detalles iniciales de mi experiencia cercana a la muerte. De pie frente a rostros familiares, sentí tanto emoción como un pequeño atisbo de aprensión. Sin embargo, cuando comencé a hablar, una calma seguridad se apoderó de mí. Esta era la misión que Jesús había puesto en mi vida. Relaté los momentos previos a mi muerte, la surrealista transición fuera de mi cuerpo y la abrumadora paz que sentí en ese reino celestial. Describí cuidadosamente la presencia de Jesús y cómo Él reveló el poder de una sola oración, una súplica sincera capaz de demoler 1000 barreras demoníacas. Los rostros en los bancos reflejaban una gama de emociones: asombro, curiosidad, lágrimas de convicción. Algunas personas asintieron en señal de acuerdo, mientras que otras parecían atónitas. Pero sentí un revuelo colectivo, como si una fe dormida estuviera despertando. Después del servicio, muchos feligreses se acercaron a mí con historias de sus propias luchas, seres queridos que luchan contra las adicciones, episodios personales de ansiedad y depresión, dudas persistentes sobre la respuesta de Dios. Querían creer que la oración realmente podría romper las cadenas en sus vidas. Oré con cada uno de ellos, apoyándome en la autoridad de lo que Jesús me había mostrado. Con el tiempo escuché testimonios de circunstancias cambiadas, hijos que regresaban a la fe, provisiones financieras repentinas, sanaciones emocionales. El patrón era consistente. Donde la gente oraba con fervor, los avances seguían. La noticia de mi testimonio se extendió más allá de mi iglesia local. Pequeñas invitaciones comenzaron a llegar de congregaciones vecinas, grupos de oración e incluso de una conferencia de mujeres. Me encontré viajando distancias cortas para hablar, a veces frente a solo un puñado de personas en una sala de estar. Sin embargo, cada vez compartía el mismo mensaje. La oración sincera es más poderosa de lo que podemos imaginar, y participamos en una batalla cósmica que requiere nuestra participación activa. Este viaje no estuvo exento de desafíos. Me enfrenté a críticos que desestimaban las experiencias cercanas a la muerte como meras alucinaciones. Algunos cuestionaron si mi historia era bíblicamente sólida. Otros se preocuparon de que estuviera sensacionalizando. Pero mi corazón permanecía anclado en lo que Jesús transmitía: amor, humildad y una fe inquebrantable en el poder de Dios. A medida que continuaba presenciando vidas tocadas y corazones encendidos por la oración, mi determinación solo crecía. Sabía que, a pesar de la oposición, el testimonio tenía un propósito divino: elevar a los creyentes y recordarles que, de hecho, una oración auténtica puede derribar 1000 fortalezas demoníacas. Ahora vivo cada día anclado en la realidad de lo que Jesús reveló, siempre consciente de que la oración cambia los climas espirituales. Cuando camino por mi vecindario, rezo en silencio sobre cada casa, pidiendo a Dios que rompa cualquier cadena que ate a las familias dentro. En las tiendas de comestibles, elevo rápidas peticiones por los extraños que paso, imaginando sus cargas levantadas. Cada vez que escucho sobre un conflicto o una tragedia, recuerdo cómo un acto de oración sincera puede desatar un poder celestial, mucho más allá de las limitaciones humanas. Tarde en la noche, cuando los pasillos del hospital estaban en silencio, oraba de una manera que nunca antes había hecho.
Cada oración se sentía como una corriente eléctrica recorriendo el aire. Le pedí a Dios que me mostrara cómo articular este mensaje para que otros pudieran comprender su urgencia y profundidad. Mi propia mejoría fue rápida, una respuesta a esas mismas oraciones, creía. Dentro de una semana, el equipo médico consideró que estaba lo suficientemente estable como para irme a casa. Las personas que escuchan mi historia a menudo preguntan si tengo miedo de olvidar las lecciones aprendidas. La respuesta es no, porque las verdades que encontré están grabadas en mi espíritu. Mi perspectiva sobre la vida diaria ha cambiado tan profundamente que no puedo volver a la mentalidad anterior. Reconozco más signos de guerra espiritual en las interacciones cotidianas, los ánimos encendidos, los malentendidos gestándose, y siento cómo la oración puede extinguir fuegos antes de que se descontrolen. Ocasionalmente, recibo mensajes de personas que han escuchado mi testimonio en línea o de boca en boca. Comparten cómo un renovado énfasis en la oración ha resultado en milagros. Un matrimonio restaurado, una sanación de una enfermedad crónica, una oportunidad de empleo inesperada. Cada testimonio sirve como una prueba adicional de que la lección que Jesús me enseñó no se limita a un único encuentro cercano a la muerte. Es una invitación continua para todos los creyentes. Estos días mi misión continúa. Hablo en hogares, retiros de oración y centros comunitarios, animando a las personas a orar con una fe que mueve montañas. La certeza inquebrantable permanece. La oración no es solo una formalidad religiosa, es una fuerza que puede demoler las cadenas más fuertes de la oscuridad. Llevo esa certeza a donde quiera que vaya, esforzándome por vivir en obediencia al llamado que se ha puesto en mi vida.